buenos días. Feliz sábado. En esta mañana ya ustedes ensayaron el himno tema. Ahora vamos a estar en pie y vamos a cantar el número 77. Grande es Jehová. Bueno, ese mismo es. Sí, así que Casey dirige el himno, por favor. El mismo que cantaron. Grande es Jehová. Ajá. Grande es Jehová, Poderoso Señor, a su nombre rendimos flor. Grande es Jehová, supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. grande es Jehová y digno de gloria. Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz Con santa unción, grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. grande eres tú y digno de gloria. Yo exaltaré mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, Te alabaré con todo mi ser. grande eres tú, grande eres tú. Gloria a Dios. Busquemos el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 6. Ezequiel 28, 6. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste en tu corazón como corazón de Dios. Vamos a orar. Nuestro querido Dios y Padre Celestial, gracias porque en esta mañana nos ha dado la oportunidad de estar aquí a pesar de la situación que el mundo está enfrentando. Te pedimos que al compartir tu palabra, que seas tú quien hable a través de tu sierva. Y que también, Señor, los que han de escuchar puedan entender el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de manera individual. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, el día de hoy es un día especial, ya que el hermano Víctor está utilizando la tecnología para poder compartir el mensaje con aquellas personas que no han podido venir a la iglesia, por lo que sea. O sea que siempre hay una manera de nosotros llevar el mensaje. A veces uno entiende, no, la gente no va a ver, siempre hay, aunque sea por equivocación, que encuentren, digan, mira, y ahí el Señor le habla. Así que el hermano dijo que saludar a las personas al final, pero yo creo que lo bueno es saludarlo al comienzo, que esperamos que también a ellos le llegue el mensaje de Dios. Hermanos, en esta mañana, a modo de conversatorio, de charla, como usted quiera, de sermón, de tema, como usted quiera llamarlo, nosotros vamos a estar tratando en esta casi media hora que nos restan, vamos a estar tratando de un tema que a veces, no sé si ustedes como a mí, si a ustedes le ha pasado, pero uno pregunta, dice, caramba, pero ¿por qué tuvo que aparecer el pecado? ¿No le ha pasado alguna vez? O por ejemplo, ¿por qué el Señor inmediatamente, Lucifer, comenzó a tener pensamiento? ¿Por qué el Señor no le tiró un rayo y lo explotó y ya nos hubiésemos evitado todo este dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿O por qué tal vez no creó al ser humano no con tanta libertad, sino que está bien libertad, pero una libertad que no se salga de control? ¿Le ha pasado? Bueno, déjeme decirle que a mí sí yo he preguntado y realmente, y a veces también pienso, oye, ¿y si no me hubiese tocado vivir este tiempo, sino que yo hubiese estado
con los ángeles, porque los ángeles lo pasaron mejor que nosotros. Aquí nosotros estamos pasando demasiado trabajo, es difícil esta situación. El ser humano piensa muchas conclusiones, pero nosotros en esta mañana vamos a ver si los ángeles tuvieron como nosotros que tomar decisión. ¿Y cómo más o menos es que se origina esto del origen del mal? Déjenme decirles que la lectura bíblica nos dice a nosotros que alguien puso en su corazón llegar a tener el corazón como Dios. Bueno, la Biblia nos plantea a nosotros en Ezequiel, en el capítulo de Ezequiel y en Isaías, cómo en un ser creado nace la idea de llegar a ser igual a Dios, ser como Dios. Y nosotros a veces observamos y vemos la situación de Satanás hoy día y no sabemos que, según la Biblia nos plantea, en un momento Lucifer fue un ángel de luz, dicho sea de paso lo que dice la Biblia. El ángel que podríamos decir que era después del Padre y el Espíritu Santo, podríamos decir en posición, Lucifer era de los ángeles el más exaltado, que rendía, podemos decir, admiración. O sea, los demás ángeles creían en Lucifer, lo admiraban, lo contemplaban y tenían en mucha alta estima a Lucifer. Pero ¿cómo es posible que bajo la soberanía de Dios, de uno que es infinito en sabiduría y poder, pudiese entonces surgir un Lucifer? Eso es terrible de nosotros imaginarnos. Es imposible que nosotros podamos explicar el origen del pecado como para dar una razón a su existencia. O sea, nosotros nos ponemos a explicarlo y no vamos a tener razones porque no hay razón para que el pecado haya surgido en Lucifer. No hay una razón explicable. Y si nosotros comenzamos entonces a excusar el pecado, entonces estamos mal porque el pecado no tiene excusa. Sí, mira, lo que pasa es que cuando Dios creó a Lucifer le dejó... No, el pecado no tiene excusa. Lo que sí, la Biblia nos presenta a nosotros y de igual manera nos presenta el espíritu de profecía, que antes del pecado el universo entero vivía en gozo y en paz. Pero inmediatamente el pecado comienza a surgir en Lucifer y Lucifer a darle rienda suelta a esa idea de recibir honra, de recibir honor, de poder participar de las reuniones que Dios tenía donde solo estaba presente el Padre y el Espíritu Santo, y él quería estar ahí y comenzar a sentir celos por Cristo, porque él decía, ¿por qué Cristo sí, yo no? Sí, mira, yo soy también como Él. Aún él sabiendo que Cristo era Dios. Pero él en su mente comenzó a decirse que él podía también tener la honra y la gloria. Ahora, ¿cuál es el problema? Inmediatamente le comienzan a surgir esos pensamientos de querer ser igual a Dios, de querer tener una posición, de ser exaltado. Sutilmente el diablo, en aquel entonces Lucifer entonces comienza a involucrar a los ángeles y comienza a decirle de una manera, mire, los ángeles no podían identificar lo que estaba envuelto en las palabras de Lucifer, el daño y también el alcance que esta rebelión que Lucifer, así como sutilmente estaba iniciando, iba a ocasionar. Y muchos ángeles entonces comenzaron a cuestionar a Dios, porque Lucifer lo que planteaba era que Dios era un Dios malo, que la ley de Dios, la ley que regía el cielo, lo tenía ellos, podríamos decir, como que ellos eran esclavos
Dios de ninguna manera es responsable del mal, y eso nosotros debemos tenerlo claro. Él no ha retirado arbitrariamente la gracia divina, ni ha habido deficiencia en el gobierno de Dios que diera ocasión a una rebelión. El pecado es un intruso por cuya presencia no puede darse ninguna razón. Entonces, cuando nosotros tratamos de excusar, entonces sería defender. Si se pudiera encontrar una excusa por el mismo, dejaría de ser pecado. El pecado es el desarrollo de un principio que está en guerra contra la ley del amor. O sea, el pecado está en contra de la ley de amor de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino. Siendo que la ley del amor es el fundamento que gobierna del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres creados dependía de su armonía con sus principios de justicia. El pecado, presten atención, lo originó uno que siendo primero después de Cristo, había sido el más honrado por Dios. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines cubridores, santo e incontaminado. Así que Jehová el Señor ha dicho, tú, y es lo que dice, vamos a leer Ezequiel 28, 12 al 17. Vamos a leerlo. Ezequiel 28, 12 en adelante dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, beliro y ónices, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vean más o menos cómo la Biblia nos presenta a nosotros cuál fue el problema de Lucifer. Qué cosa más terrible, un ángel que no tenía necesidad, porque ya Lucifer había llegado a lo máximo de donde un ángel podía llegar. Pero lamentablemente dice la Biblia que pecó, deseando ser igual a Dios. Deseó sentarse en el trono mismo de Dios. Lamentablemente, el pecado es un intruso que daña las vidas. El cielo, se podría decir, y el universo entero se vio afectado por Lucifer. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué no destruiste a Lucifer en ese mismo momento? Porque Dios es un Dios de amor. Si Dios destruía a Lucifer, entonces eso no iba a quitar el daño que Lucifer había ocasionado. Lucifer ya había comenzado a hablarle a los ángeles. Lucifer ya había metido la cizaña. Lucifer había dicho que Dios era un Dios arbitrario, que Dios era un Dios egoísta, que Dios era un Dios que lo que quería era que se le rindiera homenaje a Él, que se sacrificaran, y Él no hacía ningún sacrificio. Entonces uno dice, pero ¿y por qué le creyeron? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no creerle? Porque se supone que Lucifer, que está más cerca de Dios, debe conocer a Dios más que los ángeles. ¿Qué cosa más terrible? El Hijo de Dios
presentó delante de Lucifer, oiga, presentó delante de él la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza de la sagrada ley. Al apartarse de ella, Lucifer iba a deshonrar a su Hacedor y a hacer ruinas sobre sí mismo. Pero la amonestación solamente despertó resistencia en Lucifer. Lucifer permitió que prevaleciera los celos contra Cristo. El orgullo alimentó el deseo de supremacía. Los altos honores conferidos a Lucifer no despertaron un sentimiento de gratitud al Creador. Él deseaba ser igual a Dios. Pero el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, uno en poder y uno en autoridad con el Padre. Y Lucifer eso le molestaba. Entonces, ¿qué hizo Lucifer? El orgullo, el odio, el celo, el rencor, lo estaba matando. Y cuando él tenía que postrarse y rendir homenaje, eso le molestaba. Entonces él, abandonando su lugar de la presencia de Dios, salió a difundir el descontento entre los ángeles. Dios soportó largo tiempo a Lucifer. Este no fue degradado de su posición exaltada cuando comenzó a rebelarse, no, Dios le dio. Así como dice la Biblia, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Esa misma paciencia Dios la tuvo con Lucifer. La Biblia no nos dice a nosotros, ni el Espíritu de profecía, cuánto tiempo pasó desde que Lucifer fue creado y comenzó la maldad en él. Y de luego que comenzó la maldad, ¿cuánto tiempo pasó antes de ser expulsado? La Biblia no nos dice, pero el Espíritu de profecía nos dice que largo tiempo pasó. Y ese largo tiempo, mire, el largo tiempo de Dios no es el largo tiempo de nosotros. Porque mire que Dios dijo, vengo en breve, y ese vengo en breve ya van. No, ¿me entiendes? O sea, sí, ya estoy a la puerta, sí, pero a la puerta, Señor, han pasado 2000 años. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Ahora, yo no puedo decirle, mire, el Señor duró 4000 años, el Señor duró 2 años, el Señor no. Ahora, sí le puedo asegurar que el Señor soportó largo tiempo a Lucifer, dándole la oportunidad de que él se arrepintiera, de que él comprendiera la magnitud. Ni Lucifer mismo entendía hacia dónde lo iba a llevar esta rebelión. Él no entendía la consecuencia final del pecado. Él no lo entendía, porque yo estoy segura que si Lucifer le dieran hoy día la oportunidad de retroceder el tiempo, si a Satanás le dieran la oportunidad de retroceder el tiempo, miren, Lucifer mejor se corta la cabeza en aquel entonces y no llega a este nivel. Entonces se le ofreció una y otra vez perdón a condición de arrepentimiento y sumisión. Se hicieron esfuerzos que solamente el amor infinito podía dar para convencerlo de su error. El descontento nunca se había conocido en el cielo. Lucifer al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Entonces, cuando se comprobó, porque déjeme decirle, fue un trabajo bien hecho con Lucifer, cuando se le comprobó a Lucifer que su insatisfacción no tenía causa, Lucifer se convenció de que los principios divinos eran justos y de que él debía reconocer ante todo el cielo. Y que él debía reconocerlo ante todo el cielo. Si hubiera hecho esto, ¿cuánto hubiésemos evitado? ¿Cuánto problema? ¿Cuánta muerte? ¿Cuántos ángeles perdidos? Pero déjenme decirle, y no tengo que decirle, que ustedes saben que aún Lucifer, sabiendo que él no tenía razón de molestarse, no tenía explicación de estar como está, que tenía que reconocer que Dios era justo. Él sabía, porque se le probó que la ley de Dios era amor, que era verdadera, que era justa, pero el orgullo le impidió someterse. Qué terrible. Sostuvo que no tenía necesidad de arrepentirse y se empeñó totalmente en el gran conflicto contra su Hacedor.
Y ahí comenzó entonces la guerra abierta y declaradamente. Todas las facultades de su mente, todo lo que él era, entonces lo utilizó para hacerle la contra a Dios y a su reino, y a regar por todo el universo la cizaña. Y todos aquellos a quienes no podía sobornar y ganar de su lado, entonces los acusaba de indiferencia a los intereses de los seres celestiales. Usó recursos para falsear el carácter de Dios, el carácter de creador. Sus métodos consistían en llevar perplejidad a la mente de los seres, de los ángeles, con argumentos sutiles en cuanto al propósito de Dios. Todo lo que era sencillo lo envolvía en misterio, y mediante una perversión astuta arrojaba dudas sobre la más sencilla declaración del Todopoderoso. Su alta posición le daba más fuerza a sus argumentos. Muchos fueron inducidos a unirse con él en su rebelión. Entonces ya donde había uno, ya habían miles o quién sabe si millones. No sabemos, pero muchos. Aún los ángeles leales no podían discernir plenamente el carácter de Lucifer, ni ver a qué cosa estaba conduciendo esta obra que Lucifer había iniciado. O sea, no había manera. En su relación con el pecado, Dios podía emplear solamente la justicia y la verdad. Pero Lucifer no. Lucifer utilizaba la adulación y el engaño. El verdadero carácter del usurpador debía ser entendido por todos y debía tener tiempo para manifestar a sí mismo mediante sus obras malvadas. Entonces, lamentablemente, Lucifer ya había escogido su dirección. La guerra, ya no había manera de que Lucifer echara hacia atrás. ¿Saben por qué no había manera de echar hacia atrás? Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de libertad, donde Dios le permite a sus seres creados que tomen ellos la decisión de qué van a hacer. Aunque esa decisión nos perjudique a nosotros mismos, Dios no puede interferir en nuestra decisión. Dios te dice, mire, aquí está el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el de la vida para que vivas. Porque ¿por qué tienes que morir pudiendo vivir? El Señor hace todo, te facilita todo. Te dice, mira, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Tú vas a pasar trabajo, vas a tener dificultad, va a haber esto, va a haber aquello. Pero mira, yo te prometo que yo voy a estar contigo. Escoge la vida. Él no te puede forzar a empujarte. Mira, métete. No, porque entonces eso no sería amor. Es una obligación. Ahora, Satanás sí. Satanás te forza. Si te puede meter los pies, te lo mete. Si te puede amarrar, te amarra. O sea, Satanás utiliza todos los mecanismos para mantener a la persona en el camino del mal. Te lo pinta, te lo disfraza, te lo falsifica. Ah, bueno, el de la vida tiene florecita, aquí te vamos a poner florecita. El de la vida tiene, vamos a ponértelo para que tú creas que tú estás por el camino de la vida y es el camino de la muerte. Satanás usa todas las técnicas habidas y por haber. Entonces, esa rebelión de Lucifer había ya levantado cizaña en el universo. Si él hubiera sido inmediatamente eliminado, Lucifer, de la existencia, o sea, eliminado, erradicado, ellos habían servido a Dios más bien por temor que por amor, porque Lucifer eso es lo que había dicho. Aquí estamos nosotros obligados. Miren, señores, yo lo que quiero es que nosotros estemos libres. Este es el movimiento del pueblo, para que el pueblo no siga esclavizado. Mira, nos tienen pagando impuestos. Mira, nos tienen a nosotros sirviendo. Nos tienen, y así levantó, ¿cómo que se llama? Lo que levantan en las empresas de los empleados. ¿Cómo es que se llama esos movimientos del pueblo? Sindicato. Satanás tenía su sindicato. ¿Me entiende? Y el sindicato era a favor de los seres creados.
contra el creador, contra el tirano creador. Y nadie más que él, que estuvo tan cerca de Dios, podía explicarle a ellos lo que realmente era Dios. Ya esa era la cizaña. Si Dios venía y destruía a Lucifer, entonces la mente de aquel ángel que estaba a la expectativa iba a decir, pero mira, lo eliminaron y era verdad. Todos esos mundos creados iban a decir, pero es verdad, tenía razón. ¿Y por qué lo eliminó? ¿Y por qué tuvo que eliminarlo? Porque si era verdad no tenía que, el que está en la verdad no tiene que tener miedo, no tiene que esconderse. Entonces, la rebelión de Satanás debía ser para el universo un testimonio de los terribles resultados del pecado. Su gobierno debía mostrar los frutos de apartarse de la autoridad divina. La historia de este terrible experimento de rebelión había de ser una salvaguardia perpetua para todas las santas inteligencias. Debía salvarla del pecado y de su castigo. Entonces Satanás es expulsado del cielo. Apocalipsis 12, 7 y 9 nos dice que no fue de que, miren mis hijos, vengan, ustedes ya no tienen que vivir aquí, ya usted tiene 18 años, usted me quiere llegar tarde a la casa, múdese porque yo no puedo tener. No fue así, porque Satanás por amor al arte, él no se iba a ir. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12, 7 en adelante, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con ellos. ¿Ustedes entienden? Ahora, yo no le puedo decir, miren, y fue así, y utilizaron esto. No, lo que sí yo le puedo decir, que la Biblia no dice hubo una batalla. La Biblia me dice a mí que hubo una gran batalla. Y fue entonces expulsado a Satanás. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios manifestó su justicia y su honor. Pero cuando el hombre pecó, Dios dio evidencia de su amor, cediendo a su Hijo para que muriera por la raza caída. En la expiación se revela el carácter de Dios, que era lo que Satanás había abiertamente enfrentado. El carácter. Había dicho que la ley de Dios, que Dios no era un Dios de amor, que Dios era un Dios egoísta, que Dios era un Dios tirano. Todos los atributos de Él se los daba a Dios. Y Dios era un Dios que quería que nosotros estemos ahí sacrificándonos. Pero mira, ¿qué sacrificio ha hecho Dios? Si es lo que está nomás ahí en su trono, ahí sentadito, recibiendo honra y gloria. Y nosotros somos aquí los que estamos trabajando. ¿Qué sacrificio ha hecho ese Dios? Y cuando lo expulsan, Satanás sigue rebelde y sigue rabioso. Por eso es que entonces Satanás busca aliado en la tierra, engañando a Eva, diciéndole los deseos que él quería serán como dioses. Era el deseo de él. Dios es mentiroso, él era el mentiroso. Y cuando el hombre se une sin querer queriendo a Satanás, Satanás dice ya gané, porque ya vamos a tener entonces, el Señor si los perdona a ellos, nos va a tener que perdonar a nosotros, pero si no los perdona le vamos a hacer la guerra a nosotros y los seres humanos. Pero a sorpresa de la vida, cuando Génesis 3 nos dice a nosotros que el Señor puso enemistad entre la serpiente y la mujer, que es verdad que tú le ibas a morder, la serpiente iba a morder, iba a hacer el daño, pero que la mujer le iba a romper la cabeza al diablo. Y déjenme decirle que todo el universo estuvo en expectativa cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Y desde su nacimiento hasta su muerte estuvieron contemplando con asombro todos los daños y la intención abiertamente. Ahí fue que Satanás se esmeró
y dejó reflejar todo lo que él tenía en su corazón. Oiga, qué cosa más terrible. Durante el ministerio terrenal del Salvador, el gran engañador fue desenmascarado. La atrevida blasfemia de su exigencia de que Cristo le rindiera homenaje, la malicia siempre creciente con que lo perseguía de lugar en lugar, inspirando a los corazones de los sacerdotes y del pueblo a rechazar su amor y a clamar: crucifícale, crucifícale. Todo esto despertó asombro e indignación del universo. El príncipe del mal ejerció todo su poder y toda su astucia para destruir a Jesús. Satanás empleó a hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimiento y dolor. Los fuegos acumulados de la envidia y la malicia, el odio, la venganza, explotaron en el Calvario contra el Hijo de Dios. Ahí el cielo entonces fue que comprobó qué era el pecado. Él había acusado a Dios de buscarle exaltación, y esa parte yo se la había dicho. Ahora se veía que el gobernante del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor puede realizar, pues Dios estaba en Cristo, como dice 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a fin de destruir el pecado. Cristo se había humillado a sí mismo y había llegado a ser obediente hasta la muerte. Gloria a Dios. Ya el mundo, el universo, no tiene duda ninguna, número uno, que Satanás se equivocó, que es el padre del pecado, que el único que tiene la culpa de todo lo que estamos viviendo nosotros aquí, de todo lo que estamos pasando, es Lucifer, Satanás. Que el pecado no da vida, que el pecado da muerte y que el pecado hay que eliminarlo. Ya el pecado hay que eliminarlo y el pecado se va a eliminar. Ahora, el Señor es paciente. La Biblia nos dice a nosotros que el Señor tiene retenido parecer, pero el Señor está reteniendo un poquito, hasta que el número de los escogidos sea completado. Que si alguien en el mundo todavía no conoce el mensaje, que llegue el mensaje a esa persona y que esa persona entonces pueda decidir si se salva o si se pierde. Si decide salvarse, están todo facilitado para obtener la salvación. Ya Cristo murió para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, llegará un momento cuando la copa se llenará. Y la misma Biblia nos dice que el que es limpio sea limpio, pero el que es sucio, ya, que siga practicando ya. Entonces ahí Dios va a erradicar por completo el pecado, incluido Satanás como padre del pecado. Ahora, ya Satanás está condenado eternamente, ya él no tiene la milésima posibilidad de salvarse, ni los demonios. Pero los seres humanos todavía tenemos la oportunidad de salvarnos, por lo menos los que estamos con vida, porque ya el que murió ya selló su vida para salvación o para perdición. Pero nosotros que estamos con vida, que estamos conscientes, tenemos la oportunidad de salvarnos. Saben que no fue fácil. Y es verdad, estamos en medio de una batalla terrible, pero podemos salir vencedores en Cristo Jesús. Si en algún momento teníamos dudas y estábamos molestos con Dios, no hay por qué estar molestos con Dios, debemos estar agradecidos de Dios. Porque tal vez si hubiese sido yo desbarato el mundo y me evito todo ese problema. ¿Verdad que sí? Es más, desbarato el universo completo, a todo el mundazo. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Y ese amor es más grande que hasta el mismo deseo de Él vivir. Él mejor prefirió morir
para darnos a nosotros la oportunidad de vida eterna. Qué bueno es ese Dios, ¿verdad que sí? Un Dios que nos ama, un Dios que, entonces, a veces nos entristecemos. Ay, Señor, tú no te das cuenta que yo estoy pasando trabajo. Sí, el Señor se da cuenta y posiblemente llora con nosotros, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos y para suplir toda nuestra necesidad. Ahora, hay que entender que al final de cuentas lo importante es poder salvarnos. Y si el Señor entiende que nosotros tenemos que pasar por un proceso para poder salvarnos, en su amor el Señor va a permitir que tú lo pases. Pues yo lo pase, pero Él va a prometer que va a estar ahí contigo, donde quiera que tú vayas, hasta el momento en el que tú descanses. Y si Cristo viene antes de que uno baje a la tumba, pues hasta ese mismo momento. Así que Dios les bendiga, hermanos, dándole siempre gracias a Dios, porque Él es un Dios de amor, es justo y es un Dios paciente. Y nos ama y quiere vernos en el cielo. Señores, y si otros pudieron, ¿por qué nosotros no? Pero una decisión personal. Siempre ha sido así, personal. Ahora Dios, aunque tú le digas, no, Señor, yo no te quiero, el Señor siempre se está dando vueltecita por ahí, por si acaso. Así que Dios le bendiga, hermanos, y que podamos el día de hoy poder conversar con Dios y darle gracias por ese maravilloso sacrificio. Vamos a estar en pie, vamos a cantar nuevamente el himno 75, ¿qué dice, verdad? A su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor. Bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria. Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz. Con santa unción. Grande Jehová, grande Jehová, grande Jehová, poderoso Señor, A su nombre rendimos honor. Grande Jehová, supremo hacedor. Bondadoso nos da su amor. grande eres tú y digno de gloria. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, Te alabaré con todo mi ser. grande eres tú, grande eres tú. Oremos. Nuestro querido Dios y amante Padre Celestial, agradecidos estamos de ti por el amor que tú has tenido para con cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo, Señor, murió por nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados, perdón porque a veces al no comprender las cosas blasfemamos, nos quejamos, nos deprimimos. Pero tú eres misericordioso, que a veces no nos toma en cuenta eso, Señor, y entiende que estamos equivocados. Y con amor, a su debido tiempo, nos enseña que era lo correcto para nosotros. Al irnos a nuestros hogares, que podamos irnos seguros de que tú tienes el control de todo lo que pasa en este mundo. Y que llegará un momento cuando tú le pondrás fin al diablo y a sus demonios, y que traerá la paz para este mundo, que tú restablecerás todo. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá orgullo, enemistad, nada de eso, Padre Celestial. Solo reinará el amor, y que por toda una eternidad estaremos agradecidos del sacrificio que tú hiciste por nosotros, aún sin merecerlo. Te pedimos por aquellas personas que también están viendo
este tema por internet, que a ellos también, Señor, le llegue tu bendición. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado.